Nos encontramos con el diputado William Dávila, con quien conversaremos acerca de la polémica en torno al reingreso de Venezuela en el TIAR, luego de que se discutiera en la sesión del pasado 7 de mayo nuevamente la adhesión de Venezuela en el TIAR. Vamos a conversar entonces con William Dávila, quien es diputado de la Asamblea Nacional y además miembro de la Comisión de Política Exterior. Diputado, la polémica que ha surgido en torno al reingreso de Venezuela en el TIAR, ya usted nos adelantaba que esta situación ya está dentro de la Comisión de Política Exterior. Coméntenos al respecto. Sí, yo creo que esas son esas polémicas solamente como para decir algo en los medios que generan algunas personas. Y yo no soy una persona que me guste generar polémicas con colegas diputados, porque no es la prioridad. Pero sí es bueno aclarar, porque en medio de tanta persecución que tiene la Asamblea, en donde hemos visto cómo le han pretendido, y digo pretendido porque no es el tribunal legítimo el que debe hacerlo, el espurio TCJ que tenemos actualmente, la inmunidad parlamentaria de Henry Ramos, de Edgar Zambrano y de 7 diputados más. En la Comisión de Política Exterior de hoy entró precisamente la propuesta para la ley que debe establecer la adhesión o la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, no solamente en lo que se refiere al TIAR, sino también nuestra reincorporación a lo que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque precisamente Chávez había denunciado la convención y en ese sentido se había retirado precisamente de lo que es la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Nosotros estamos hoy en la ley, o mejor dicho, en la Comisión de Política Exterior, aprobando tanto la ley que tiene que ver con el reingreso de Venezuela al TIAR, que ya está en discusión dentro de la Comisión de Política Exterior, porque tiene que seguir el procedimiento de una ley, llevarlo pues al hemiciclo, de manera tal de que sea aprobada esa ley, y ahí no va a haber ningún tipo de problema, porque ayer precisamente en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional se aprobó su reincorporación de Venezuela al Tratado de Asistencia Recíproca. O sea que yo no veo por qué quieren generar una polémica de algo que no lo tiene. Y por el otro lado, estamos llevando la reincorporación de Venezuela a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque estamos precisamente reincorporándonos a lo que significa la Convención Americana, que fue denunciada precisamente por Chávez en el año 2012, que es la que establecía la Corte Interamericana de Derechos Humanos para quitarnos la jurisdicción de la Corte, de manera tal de que son dos pasos internacionales muy importantes que está dando la Asamblea Nacional a través de sus órganos respectivos, que son las comisiones, porque la Asamblea funciona por las comisiones. Cuando al hemiciclo se lleva una propuesta de ley o un acuerdo o un acto legislativo que ha sido discutido en la Asamblea Nacional, mejor dicho, en las comisiones respectivas, ese es el procedimiento normal y prácticamente lo que llega al hemiciclo es aprobado, porque ya fue aprobado en las comisiones por las respectivas fracciones que integran esas comisiones. Entonces, el punto central no es que si por qué ayer no se aprobó una ley, no, ayer se aprobó la reincorporación y eso tiene un procedimiento normal y ese proyecto de ley se discutió hoy y entró precisamente a cuenta de la sesión de la Comisión de Política Exterior a los fines que en la próxima sesión de la Asamblea Nacional se apruebe, así de simple, se apruebe. ¿Desde cuándo entró esta discusión en la Comisión de Política Exterior? Hoy en la mañana, ahí está en el orden del día, que es público, pues. 2 puntos esenciales. Uno, la reincorporación en el TIAR, y el otro, la reincorporación a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué implicaciones trae para Venezuela el reingreso al TIAR? Bueno, mira, es importante porque, claro, es un mecanismo de solidaridad. Nosotros no estamos modificando el TIAR, es bueno que se entienda. El TIAR es un mecanismo mejor conocido como el Tratado de Río, que implica una solidaridad de los estados americanos cuando un estado, una potencia extranjera, agrede a un estado americano. Por supuesto que el TIAR tuvo sus problemas y dejó de tener efecto cuando se presentó la situación de la guerra de las Malvinas, porque en ese entonces los Estados Unidos apoyaron a Argentina y Argentina es un país americano. Ha debido haber existido entonces por el TIAR la solidaridad con Argentina, pero en ese momento no ocurrió porque los Estados Unidos fue solidario con la Gran Bretaña y Argentina fue el país agredido.
en su soberanía por el tema de las Islas Malvinas. Entonces hay que redimensionar, y esto tiene la gran importancia que nos puede permitir precisamente tener un nuevo enfoque en un tiempo en donde no hay guerra fría, y sobre todo lo digo por lo siguiente, y es pertinente tu pregunta, porque hay agentes no estatales hoy día de carácter transnacional como el narcotráfico, que tienen invadidos los estados, como el caso de Venezuela. Y en ese sentido, el espurio Tribunal Supremo de Justicia no toma cartas en el asunto. Nosotros tenemos un estado invadido por el narcotráfico, y el narcotráfico hoy día es un agente no estatal de carácter transnacional que tiene que ser visto desde el contexto de la solidaridad americana por este tipo de mecanismo como es el Tratado Interamericano de Relaciones Internacionales entre todos los estados americanos. Ahora bien, diputado, desde la fracción 16 de julio han dicho el día de hoy, hace tan solo un par de minutos, que pues el tratado de asistencia, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pues era el disparador, conjuntamente con la activación del 187 numeral 11, era el disparador para entonces conseguir la ayuda que tanto necesita Venezuela. ¿Esto es de esa forma? Mire, eso no es tan automático. A mí no me gusta generar expectativas. Yo creo que en Venezuela hay condiciones para que se apliquen mecanismos del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos. Mecanismos como, por ejemplo, la solidaridad internacional mediante mecanismos de cooperación internacional que no se requiere, vamos a decirte, votaciones sofisticadas a través del Consejo Permanente de la OEA. Yo creo que estamos en un camino en donde la propia comunidad internacional es la que tiene que dar el paso adelante. Llámese 187, llámese TIAR. Si la comunidad internacional no asume la posición de actuar, igual quedamos nosotros con cuestiones declarativas y se generan más expectativas. Yo sí estoy de acuerdo que tiene que haber una posición contundente de la comunidad internacional. Primero, porque tenemos un Estado fallido. Segundo, porque tenemos un golpe de Estado. Tercero, tenemos una usurpación. Cuarto, hay una sistemática violación de los derechos humanos. Quinto, tenemos violación de delitos de lesa humanidad. Sexto, tenemos hambruna. Séptimo, tenemos una emergencia humanitaria compleja. Octavo, tenemos una persecución constante y sistemática contra los diputados de la Asamblea Nacional. Es decir, hay condiciones para que se establezca un mecanismo de cooperación, de intervención de los países de acuerdo a los contenidos en la Carta de la OEA y en la misma Carta de las Naciones Unidas por un principio de legítima defensa. En el caso concreto de Venezuela, nosotros estamos frente a un Estado usurpador, un Estado fallido, y nosotros los venezolanos necesitamos la protección internacional, que es un derecho humano internacional que tenemos todos los venezolanos actualmente y que tienen todos los pueblos. ¿Cuál sería la implicación de activar el 187 numeral 11 para Venezuela? Mira, ahí lo que habla es de una misión, y no está hablando de intervención, sino que para que exista aquí una misión se necesita la autorización de la Asamblea Nacional. ¿Quién es el primero que ha violentado ese artículo? El régimen de Maduro, que tiene misión rusa, que están metidos los cubanos aquí, e incluso otros organismos fundamentalistas que hacen vida por lo que uno ve incluso por los medios, que ellos salen hasta declarar. Ellos son los que han violado el régimen de Maduro ese artículo. Nosotros no lo estamos violentando, porque nosotros lo que estamos es buscando la ayuda humanitaria, porque tenemos una emergencia humanitaria compleja. De manera tal de que las implicaciones son las que dé la comunidad internacional dentro del contexto de los derechos internacionales de los derechos humanos, o mejor dicho, del derecho internacional de los derechos humanos. Es allí donde está la clave. La comunidad internacional debe actuar por las razones que te acabo de decir, por razones humanitarias, por razones de derechos humanos, por razones de sensibilidad democrática y sobre todo algo muy importante, porque todo lo que está aconteciendo en Venezuela tiene su impacto en la seguridad de la región. Y hoy el principal derecho humano es el derecho a vivir en democracia. Y ese es un derecho globalizado. Y eso se tiene que defender. Tiene que haber solidaridad americana para que en el caso concreto de Venezuela se rescate el derecho fundamental del derecho de vivir en democracia.
Muchísimas gracias. Palabras entonces del diputado William Dávila, también miembro de la Comisión de Política Exterior, quien informaba entonces que desde tempranas horas de la mañana ya el debate sobre la inclusión, el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca está en debate en el seno de la Comisión de Política Exterior. Aseguraba pues que la activación del artículo 187 numeral 11 de la Constitución no establece la intervención militar extranjera, sino por el contrario, misiones que ayuden a paliar la crisis que en estos momentos atraviesa Venezuela. Es la información que tenemos hasta el momento. Reportó para ustedes Antonieta La Roca desde la ciudad de Caracas.